Vamos a orar para entrar a la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos hable, nos ministre en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para prepararnos para toda buena obra. Señor, creemos en el poder de tu palabra, que tu palabra, Señor, transforma vidas, corazones, que tu palabra, Señor, derrumba y erradica, Señor, raíces incorrectas, estructuras incorrectas. Pero también creemos que tu palabra tiene el poder para edificar, para sembrar, Señor, tu bendición, tu espíritu sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nunca vuelve vacía y que hoy tú hablarás a nuestras vidas a través de tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Bien, estamos en una serie que se llama Derribando Argumentos. Y esta serie está diseñada en 7 argumentos que se levantan en contra de nuestro conocimiento de Dios, en contra de nuestra comunión con Dios y de nuestro caminar en Cristo. Necesitamos saber que siempre habrá algún tipo de oposición para que tú conozcas a Dios, para que tú camines con Dios y para que sirvas a Dios. Hoy es la 4ª sesión de esta serie y hemos visto hasta aquí 3 argumentos. El primero de ellos fue el pecado. Lo vimos hace ya 3 semanas y hablábamos que tendemos a maximizar o a minimizar el pecado, pero hay una necesidad tremenda de que el creyente pueda tener una revelación correcta, bíblicamente hablando, de lo que es el pecado y cómo debemos de tratar con él. Necesitamos conocer nuestra posición en Cristo y necesitamos saber el poder, la herencia que hemos recibido precisamente para vivir en libertad del pecado. El segundo argumento que vimos fue la incredulidad. Y aquí en esa sesión aprendimos que es posible que aún siendo seguidores de Cristo, cristianos, haya en nosotros una falta de confianza en el Señor, haya una falta de fe en nosotros. Y es por eso que es necesario que entendamos que uno de los trabajos del Espíritu Santo en nosotros es perfeccionar nuestra fe, hacer crecer nuestra fe. Y esto lo vimos ejemplificado en muchos pasajes de la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando constantemente Jesús hablaba acerca de la incredulidad de sus discípulos. Jesús reprendió la incredulidad en Tomás, Jesús reprendió la incredulidad en Pedro cuando se empezó a hundir en el agua, Jesús reprendió la incredulidad de sus discípulos cuando no pudieron echar fuera un demonio por el cual habían orado. Así que vemos que una y otra vez hay incredulidad en el corazón de los creyentes y vemos una y otra vez que aún en la iglesia de Cristo muchas veces hay incredulidad entre nosotros. No creemos lo que Dios va a hacer. No creemos que verdaderamente lo que Dios ha dicho se va a hacer y nos desesperamos y mostramos en nosotros que nos falta aprender a confiar en Dios. Así que como a manera de ejemplo en la mañana, en la primera reunión, tuvimos a la familia Mesa Mora. Como todos ustedes saben, hace unos meses Adrián, su hijo mayor, sufrió un accidente, un grave accidente, donde perdieron la vida 2 jovencitas. Fue un accidente muy sonado en el periódico, en las noticias, porque fue algo muy fuerte que sufrieron algunos jóvenes. Prácticamente Adrián no debería haber estado vivo, no debería estar aquí como lo estuvo en la mañana. Los doctores dijeron, ¿sabes qué? Este muchacho no la va a librar, no va a salir del hospital. Al llegar le tuvieron que poner 8 unidades de sangre, no traía prácticamente sangre, se había desangrado. Solamente Dios pudo preservar su vida. Y hoy dio testimonio, agradeció a Dios y reconoció que solamente Dios lo había librado. Y nosotros vemos todo ese milagro y glorificamos a Dios, pero algo que nos impactó como iglesia al escuchar el testimonio es la enseñanza que hay detrás de todo esto. Cómo sus padres, sus hermanos, Dios les mostró cosas específicas de su caminar con el Señor. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, la dependencia que debemos de tener con el Señor. Su madre tomó el micrófono y prácticamente predicó hoy en la mañana. Los que estuvieron en la mañana saben de lo que estoy hablando.
Y todo eso nos edifica y nos hace ver que una prueba que quizá puede destruir a muchos, para los que son verdaderamente hijos de Dios, las pruebas solamente los perfeccionan. Las pruebas solamente los purifican. Las pruebas solamente los hacen crecer. Y glorificamos a Dios por lo que Dios hizo en la vida de Adrián, y no solamente en él, sino en toda la familia Mesa Mora. Y estamos agradecidos con el Señor porque Él ha contestado nuestras oraciones. Amén. Pero verdaderamente Dios siempre va a hacer crecernos en fe. Y hoy vamos a estar viendo otro argumento, el número 4, que es la pereza. Voltea al que tienes a un lado y dile, vamos a ver la pereza, ¿verdad? No te duermas, despierta, ánimo, abre bien tus ojos. Y vamos a comenzar Proverbios capítulo 24. Mientras lo encuentras, quiero de una manera muy rápida decir el texto base en el que estamos fundamentando esta serie, 2 Corintios capítulo 10, verso 3 y 5. El apóstol Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego habla el apóstol Pablo de destruir argumentos, derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. Entonces, hemos empezado a decir en la serie que esos argumentos que se levantan son formas, son hábitos, son obstáculos que se levantan en contra de nuestro caminar con el Señor. Va a haber cosas que se van a presentar en nuestras vidas, de las cuales Dios nos ha dado las armas para que puedan ser derribadas y puedan ser quitadas de nuestro camino y podamos crecer y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y ya mencionamos algunos de estos argumentos, pero en el capítulo 24 del libro de Proverbios, específicamente en el verso 30, me gustaría que me acompañaras a dar lectura. Y dice así la palabra de Dios: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hermanos, la pereza siempre va a estorbar nuestro crecimiento espiritual. La pereza siempre nos va a llevar a vivir situaciones en las que nos encontraremos sorprendidos, rebasados. Es por eso que si pudiéramos darle algún título a estos versículos que acabamos de leer, sería algo más o menos así: la tragedia del hombre perezoso. Este hombre que pasa por a un lado, que pasa cerca del campo del perezoso, es Salomón. Salomón escribe este proverbio y él dice: yo pasé a un lado junto al campo del hombre perezoso y vi tal cosa. Espinos habían crecido en su campo. La maleza había cubierto la superficie de ese campo. Sus bardas, aquellas que sirven para la protección, ahora estaban destruidas, quizá por las raíces mismas de la maleza o simplemente por falta de mantenimiento. Y es ese ejemplo, esa situación de negligencia, la que el hombre más sabio del mundo hasta este momento de que se escribió esto, Salomón, advierte. El hombre perezoso siempre será negligente en aquellas cosas que Dios ha demandado que sea diligente. Ahora, vayamos paso a paso. Es interesante notar
que los espinos y la maleza no se siembran. El hombre perezoso, por lo regular, tiende a ser víctima o a sentirse víctima de sus circunstancias. Él pudo decir, bueno, ¿y ahora? ¿A qué horas planté yo esto? ¿A qué horas yo sembré esta maleza, estos espinos? De repente se levantó de su sueño y todo su campo estaba transformado. Sus bardas estaban destruidas y él quizá ni cuenta se había dado. Es interesante, vuelvo a repetir, que ni la maleza ni los espinos fueron sembrados por él. Más bien fueron consecuencia de su falta de atención. Si tú has limpiado alguna vez o has cortado el zacate o has estado en algún trabajo de jardinero, sabes que la maleza y los espinos son difíciles de quitar, pero crecen solitos. Cuando menos piensas, yo recuerdo hace muchos años, en algún tiempo de mi vida, estuvimos viviendo en la casa de mis abuelos. Tenían una casa muy grande, como de 7 cuartos y 4 baños, 2 salas, muy enorme en el fraccionamiento de Villafontana. Y tenían un jardín muy grande, muy grande. Ahí se hacían las bodas, las fiestas de varias iglesias. Y a veces los sábados se le ocurría a mi papá decirnos, a mí y a mi hermano, ¿qué creen? Les tocó de jardineros. Y les tocó quitar la maleza del zacate. Tengan cuidado de no dañar el zacate porque su abuelita se va a enojar. Así que lo que hacíamos era con la pala. Yo no sé si tú lo has hecho, me imagino que sí. Donde están las orillas de cemento de la banqueta, ahí le gusta a la maleza crecer. Y tenías que ir con la pala, ir cortando todo. A las 2 semanas ya había otra vez lo mismo que habías cortado. No necesitas sembrarla, crece sola. Si no atiendes el campo, si no atiendes el jardín, esas espinas, esa maleza va a crecer y va a invadir aquello que está bueno, aquello que sí es bonito, lo va a consumir. Ahora, el dicho de este hombre parece ser lo que está escrito en este verso cuando dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Pareciera ser una forma de vida que él ya practicaba o quizá una forma en la que él se justificaba en su hábito de reposar. Esto que vemos aquí no es otra cosa más que un exceso de confianza, un exceso de descanso, un exceso de negligencia. Lo siguiente que encontramos es una advertencia. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Viviremos situaciones inesperadas que no presupuestamos en nuestras vidas y de repente vendrá una situación, una emergencia espiritual, alguna circunstancia donde seremos llamados a la oración y nos veremos sorprendidos. Una circunstancia que nos lleve al punto donde es necesario orar. Y nos daremos cuenta muchas veces, en medio de esa circunstancia, que no sabemos orar. Que han pasado 2, 5, 10, 15 años yendo a la iglesia y no sabemos orar. Que quizá la mayor parte del tiempo hemos delegado la oración a otros. Hay cristianos, aquí no, en otras partes, pero les hablo de aquellos que tienen años diciéndole a los hermanos, ore por mí, le encargo oración. Y no está mal que oremos los unos por los otros. Está mal cuando tú encargas la oración, pero tú no oras. Está mal cuando le pides a otros que ayunen, pero tú no ayunas. Y cuando llegue esa sorpresa, como dice aquí el verso,
como caminante tu necesidad y pobreza como hombre armado, algo imprevisto, algo urgente. Te das cuenta que no sabes ayunar, que nunca lo has hecho, que el día que ayunamos como congregación, llevaban 2 horas y dijiste, si es posible, páseme esta copa, pero no sea como yo quiero. Que el día de los 21 días de ayuno de Daniel, hiciste el ayuno de Sansón. Ese comía de todo. Que tienes la información del ayuno, la doctrina del ayuno, pero no la práctica del ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es para una emergencia, hermano. El ayuno es para cuando las cosas se ponen muy difíciles, entonces sí hay que meterle el ayuno. ¿Para qué orar? Si mi abuelo ora por mí, si mi mamá ora por mí, si el pastor ora por mí. Algunos quizás decir, si mi tatarabuelo que ya está en el cielo intercede por mí, eso no existe. Vendrá una necesidad, vendrá una circunstancia donde Dios nos llevará verdaderamente a doblar nuestras rodillas, donde verdaderamente aprendamos la urgencia, la necesidad de depender de Dios. Quizá al punto cuando ya el campo está lleno de espinas, lleno de maleza. Me encanta que Salomón, con la sabiduría de Dios, dice, yo vi esto, vi el ejemplo, vi las consecuencias de la negligencia y de la pereza. Estamos acostumbrados a aprender en base a los errores, a responder en base a las crisis, pero pocos nos preparamos, pocos son previsores. Hay personas que cuando llegan las pruebas, en su banco de oración hay mucha reserva. Y cuando llega la prueba, tú los puedes ver como un roble que no se mueve. Tú dices, ¿pero cómo? Porque esa persona no está respondiendo a la circunstancia. Esa persona no buscó a Dios en la crisis. Esa persona se mantuvo buscando a Dios siempre, en todo momento. Y Dios quiere que, como Salomón, aprendamos. Que tú ves las consecuencias negligentes y dices, yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero responder a la crisis solamente. Yo quiero estar preparado. Es por eso que capítulos después de esto, Salomón escribe que hay cosas más sabios que los sabios. Proverbios 30. Hay 4 cosas más sabios que los sabios. No voy a profundizar ahorita específicamente en eso, porque el tema no es la sabiduría en sí. Y porque no lo dije en la primera reunión y luego se quejan conmigo. ¿No es cierto? Pero en Proverbios 30 encontramos 4 cosas más sabios que los sabios. Pero una de ellas, que es más sabio que la sabiduría de los hombres, dice este poeta, ve las hormigas que reservan su alimento en el verano para cuando llegue el invierno. Cuando llegue el día de la necesidad, ellas tienen reserva, están listas. ¿Y cómo puede un insecto que quizá para el hombre sea tan insignificante tener tal sabiduría? Tener medidos los tiempos.
poder tener tal inteligencia. ¿Sabes por qué Dios permite eso? Para que el hombre que tiene raciocinio pueda ver el ejemplo y pueda aprender de eso. Quizá, escucha lo que voy a decir, iglesia, hasta el día de hoy tú has estado sobreviviendo con la oración. Pero la oración no es para que sobrevivas. La oración es para que vivas una vida de poder, venciendo el pecado y listo para enfrentar toda prueba, toda vicisitud, saliendo en victoria en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. El campo, la viña de la que se está hablando aquí, representa tu vida espiritual, representa tu familia, representa tu matrimonio. De repente los varones, ¿cuántos varones hay aquí? Ya menos, ¿verdad?, que cuando dije el retiro, pero aquí están. De repente pensamos que en nuestro matrimonio las cosas se van a ir dando. Éramos jóvenes, inexpertos, como dice la canción, ¿verdad? Como dos adolescentes. Ya no le sigo. Y pensamos que las cosas, pues, nos casamos porque toda la gente se casa y hay que casarse. Ya estoy en edad de casarme, ¿por qué te vas a casar? Porque hay que casarse, pastor. ¿Como que me quede solo o qué? Y pensamos que entrar en la vida conyugal es como vaya saliendo, como vaya sintiendo, como las cosas se vayan dando. Y es entonces cuando de repente un día nos damos cuenta que nuestro campo está lleno de espinos y está lleno de maleza y nuestras barras, nuestras paredes están destruidas. Quiero decirte, si algo demanda esfuerzo, si algo demanda sacrificio, si algo demanda nuestra atención en la vida después de nuestra relación con Cristo, es nuestro matrimonio. Si algo demanda que cada día tú y yo vivamos una vida sacrificial, es vivir con una persona imperfecta a un lado. Sí, es imperfecta. Es imperfecto, lo confieso, hermano. Soy extremadamente imperfecto. Dios guarde y bendiga a mi esposa, la fortalezca, la ayude, porque se casó conmigo. Dios me está fortaleciendo a mí, amor, también. Vivimos de repente con un concepto hollywoodense del matrimonio, por no decir de Televisa y TV Azteca. En las novelas mexicanas, la pobre sufre, el pobre sufre, pero al final el de este se queda con la de esta, ¿verdad? Y se les salen las lágrimas a las mujeres ahí viendo que se casaron y vivieron felices para siempre. Los jóvenes de hoy ven las películas románticas de Hollywood y ven que en medio de tantas circunstancias tan confusas, al final la princesa se encuentra a su príncipe azul y se casan. Y son felices para siempre. Sin necesidad de nada. Simplemente él está tan guapo que ella no lo puede dejar y ella tan bonita que no lo puede dejar. Y la gente va al matrimonio con esos conceptos, pensando que el matrimonio va a ser perfecto porque él es perfecto. Ella es perfecta para él. Cuando vamos a la Escritura nos encontramos con el hecho de que el matrimonio es la unión de dos pecadores, lavados con la sangre de Cristo en el caso de que sean creyentes, que ahora en unión con Cristo son perfeccionados, purificados, sacrificados el uno al otro para mostrar la gloria de Dios en ellos. En el transcurso del tiempo, cuando mi esposa y yo
Dios nos ha permitido dar alguna consejería y hemos hablado de los principios y de los motivos por el cual Dios diseñó el matrimonio. Muchas veces hemos escuchado decir, pastor, si yo hubiese sabido esto antes, si yo hubiera conocido esto antes, no me hubiera, no es cierto, no es cierto, no es por ahí. Si yo hubiera conocido esto antes, me hubiera ahorrado muchas cosas, ¿verdad? Me hubiera ahorrado muchas lágrimas, mucha ansiedad que hoy siento, mucha de la insatisfacción que hoy tengo en mi vida matrimonial, me lo hubiese ahorrado. Porque de repente llegamos al matrimonio con expectativas tan altas. Escucha esto. Y abran bien sus oídos, jóvenes, sobre todo ustedes que todavía no van camino al Calvario. Escuchen. Fue por la cruz de Cristo que hoy tenemos toda bendición. También el Señor, una vez crucificado ustedes, van a ver la gloria de Dios. Estoy bromeando. Escuchen. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. No, no es cierto. Una vez un pastor me dijo, ¿cuándo estás listo para casarte? Cuando encuentres una mujer imperfecta y tú estés dispuesto a morir por ella, aún en su imperfección. Entonces estás listo para casarte. Yo dije, ¿cómo es eso? Me enseñó Efesios 5:25. Cristo amó tanto a su iglesia que se entregó a sí mismo por ella. La lavó, la santificó para presentársela a sí mismo. Escucha bien. Si tú no eres feliz ahorita en tu relación con Cristo, como soltero o como soltera, si ahorita tú no tienes esa plenitud en Cristo, no esperes que el matrimonio te lo vaya a dar eso. Si tú no estás disfrutando tu comunión con Cristo ahora que eres un soltero, no estés esperando que el matrimonio te vaya a dar eso. Porque la idea del matrimonio en Cristo es que un joven, una mujer, un hombre que tiene una relación correcta con Cristo, que tiene el gozo de Dios en su vida, que es feliz de acuerdo a la comunión que tiene con el Señor, entonces se une a otra persona que está en el mismo caminar, en el mismo proceso, y que tienen esa plenitud en su comunión con Cristo. Y se pueden unir ahora porque están completos. Y ahora pueden vivir para hacer feliz al otro, no esperando que esa persona me haga feliz a mí. Eso crea frustración en el matrimonio, como no te imaginas. Y de repente hay tantas personas que dicen, es que el matrimonio no es como yo pensaba. Y estoy hablando de la iglesia. Es que me siento tan frustrado, me siento tan frustrada porque no estoy obteniendo de este hombre o de esta mujer lo que yo creí que iba a obtener. No me siento pleno con él, no me siento plena con él. Estoy pensando en dejarlo porque no está satisfaciendo mis necesidades. ¿Sabes cuál fue el problema? ¿O dónde radica el problema? En tu comunión con Cristo. Si tú estás pleno en Cristo, estarás listo para sacrificarte por alguien más. Cuando no entendemos eso, cuando ignoramos quizá el plan de Dios para el matrimonio y tomamos otros conceptos del mundo, es entonces cuando vamos a ser negligentes y perezosos en trabajar en aquello que Dios ha demandado que lo hagamos. Y entonces como consecuencia nuestro campo, nuestra viña en el matrimonio estará lleno de espinos, llenos de maleza y nuestras paredes derrumbadas.
La voluntad de Dios es que tu campo esté listo, que tu campo esté limpio y que tu casa sea correctamente edificada. De repente pareciera que a los esposos nos llega de sorpresa la paternidad. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Saben de lo que les hablo? La gente te da tantos consejos antes de ser papá. La gente dice, ¿y para cuándo? Pues ahí cuando Dios quiera. Llega el primer bebé, es varón. ¿Para cuándo la niña? Ahí cuando Dios quiera, ¿verdad? Llega el siguiente embarazo. ¿Para cuándo el otro? No, debes de criar a tus hijos de esta manera. No, mi mamá dice que de esta otra manera. Y empezamos a improvisar. Y empezamos a tomar métodos, a documentarnos. En el internet hay tantos artículos y tantas cosas que no son necesariamente incorrectas o malas. Pero ¿cuántos tomamos la palabra de Dios y en oración le decimos, Señor, enséñame, ¿qué debo hacer con mi hijo? Muéstrame, dame discernimiento. Muéstrame, Señor, cuál es la voluntad tuya para mis hijos. De repente pasa el tiempo y decimos, ya tiene un año, está muy chiquito para corregirlo. Es muy pequeño para que él entienda. Y de repente ese angelito de un año, a los 5 ya tiene cuernitos. Y lo volteas a ver y dices, me hace que se parece a ti, mija, a mí no. Y empezamos a decir cosas como, aún es pequeño. Yo estoy seguro que ya cuando él agarra la onda, a los 7, 8 años, y dejamos pasar 7, 8 años, cuando más nos damos cuenta, el chamaco tiene 14 años, papá, ¿verdad? Voy a ir por agua. Y dejamos pasar el tiempo, y dejamos pasar las etapas, y queremos reaccionar cuando a veces es tarde. La voluntad de Dios es que instruyamos al niño en su carrera, en su camino. Los 40 minutos que ellos reciben aquí una enseñanza, hermano, es provechoso, es bueno, pero no puede suplir lo que el primer maestro, que es su padre o su madre en casa, pueden hacer. La enseñanza que tú puedes darle a tus hijos en casa. Ellos deben aprender en casa cómo orar, cómo interceder, cómo puede depender una persona de Dios, cómo pueden ellos ser partícipes en la medida de su capacidad de razonar las cosas, de las situaciones familiares y enseñarles a depender de Dios. Papá se quedó sin trabajo, ¿sabes qué, hijo? Pero vamos a orar al Señor y Dios va a proveer. Y tú vas a darte cuenta cómo Dios va a proveer. ¿Sabes qué, hijo? Hoy quiero comprarte aquel juguete o quiero llevarte a comer, pero hoy no hay. Pero vamos a orar y vas a ver que Dios va a proveer. Y empiezas a enseñar a tus hijos. Y empiezas a darles ejemplo. Y la promesa bíblica es, cuando ellos crezcan, no se apartarán del camino que se les ha instruido. Pero el problema es que la gran mayoría de los padres, de nosotros, dejamos pasar el tiempo. Y la costumbre de hoy es que otras personas eduquen a nuestros hijos. Queremos dejar a los niños lo más tiempo posible en las escuelas. Si tienen horario extendido y súper extendido, mejor. Por ahí, si puedo ir a las 8 de la noche por él, está bien. Y permitimos que otras personas les enseñen los valores, pero sobre todo los principios. Hermano, nada puede sustituir la labor de un padre o una madre en el hogar.
el diseño de Dios es ese. La responsabilidad de nosotros es esa. Y verdaderamente es una labor ardua, hermano. Es una ardua labor. Pero lo que no hacemos hoy por negligencia, vendrá una consecuencia después. El niño que no es corregido avergonzará a sus padres. Es vergüenza de los padres después. Es en casa donde comienza esto. Sé que quizás estoy siendo duro con lo que estoy diciendo, pero primero me lo estoy predicando a mí mismo, hermanos. Estas son cosas que no debemos dejar pasar en nuestras vidas, porque estamos hablando de las cosas más importantes. Nuestra familia, nuestra comunión con Dios. Quiero que vayas conmigo al verso 27 del mismo capítulo. Y aquí encontramos una sabiduría, un orden de Dios para edificar nuestra vida, nuestras familias, nuestro matrimonio. Dice el verso 27 del mismo capítulo: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. ¿Qué significa eso? Prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos. Habla de una preparación previa a la edificación de la casa. Por eso dice, y después edificarás tu casa. Habla de preparar el terreno, de alistar el terreno donde la casa va a ser edificada. Jesús dijo, nadie edifica algo si primero no se sienta para ver si le alcanza. Esto es muy similar a eso. Hay una situación previa antes de construir. No podemos ir por la vida entrando a la paternidad, al matrimonio, al ministerio, pensando que esas cosas se van a dar solas. Dios demanda lo siguiente: a cualquier hombre que escucha mis palabras y las pone por obra en acción, le consideraré a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los fuertes vientos, vinieron las lluvias, vinieron los ríos y su casa no se cayó. Pero lo mismo es para el insensato que escucha la palabra pero no pone en acción los principios ni los fundamentos. Es negligente, es negligencia porque sabe, tiene la información. Se le ha dicho, pero no lo lleva a cabo. Entonces su casa está edificada sobre un terreno que es completamente inestable. Vienen las mismas tres cosas: los vientos, las lluvias, los ríos. ¿Qué representan los vientos? Los ataques directos de Satanás. Fue a través de un viento que se arrancó un techo y mató a los hijos de Job. Las lluvias, vemos que a través del diluvio Dios trajo juicio sobre el mundo. Las lluvias representan los juicios de Dios, los tratos de Dios, las disciplinas de Dios. ¿Qué representan los ríos desbordados? La Biblia habla de la corriente de este mundo. Representa la presión que el mundo ejerce sobre tu vida, las tentaciones. Entonces, una casa que está parada en un terreno inestable va a sucumbir ante las tentaciones del mundo, va a sucumbir ante la situación de los ataques del enemigo, y por lo tanto viene disciplina de parte de Dios a la vida de una persona que no hace la voluntad de Dios. Hay una preparación, hay algo previo que Dios desea que nosotros hagamos. Como dije al principio, esto lleva trabajo. Esto es una tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la forma en la que erradicamos este argumento de pereza? Dios le dijo a un hombre llamado Josué, en el libro que lleva su mismo nombre,
En el capítulo 1, verso 9, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y simplemente en el capítulo 1 y en el capítulo 2, más de 7, 8 veces le vuelve a decir Dios a este hombre, esfuérzate. La manera en la que Dios nos permite erradicar el argumento de la pereza es esforzándonos en Dios. El apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la piedad. No es un esfuerzo en tus capacidades, no es un esfuerzo en tus situaciones que conoces, no es un esfuerzo en base a tus recursos, es un esfuerzo en Dios, usando los principios de Dios, usando los métodos de Dios, usando los recursos de Dios, usando las armas de Dios. Y entonces veremos la gloria de Dios. Cuando una pareja aplica los principios, las armas de Dios en su vida conyugal, no hay problema, no hay circunstancia de la que Dios te saque adelante. Cuando los padres doblan rodilla y por más que sus hijos estén en una situación de rebeldía, en una situación de afrenta, en una situación de pecado, no hay cosa que pueda parar el poder de Dios a través de un matrimonio que busca a Dios y clama a Dios por sus hijos. No hay iglesia que no pueda vencer la oposición, la circunstancia, el problema, la incredulidad. Cuando esta iglesia se dispone a obedecer los principios de Dios, a esforzarse en la gracia del Señor, a buscar el rostro de Dios, siempre la victoria está garantizada. Recuerda que las armas no son cualquier arma, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con esto termino. ¿A qué nos está llamando el Señor en esta tarde? Prepara el terreno. Levántate, esfuérzate en el Señor. Toma la pala y empieza a erradicar toda la maleza que hemos dejado crecer en nuestro campo. Todos los espinos que no deben estar ahí. Tú no los sembraste. Yo no los sembré. Pero permitimos que eso sucediera. Ahora en la autoridad de Cristo, con las armas que el Señor ha puesto en tus manos, empieza a sembrar la buena semilla, porque ciertamente verás el fruto de la oración, verás el fruto del ayuno, verás el fruto de la obediencia, verás la gloria de Dios en tu matrimonio, en tu familia y en tu vida espiritual. El Señor, hermano, quiere verte fructificar. Pero esa área específica de la vida, Dios no la va a hacer por ti. Somos mayordomos, somos responsables. Cuando yo pienso en negligencia y pienso en esta situación de pereza, me acuerdo de Pedro, el apóstol. Cuando Jesús le advierte y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Y Pedro dice, yo jamás te voy a negar, yo jamás voy a renegar de ti. Esa advertencia del maestro debió haber llevado a Pedro, en lugar de jactarse, a doblar rodillas y pedirle al Señor fortaleza y fe. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya les había enseñado la forma práctica para mantenerse en victoria. Él les dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. A la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Jesús les había enseñado el modelo bíblico, el modelo correcto de la oración. Él buscaba a su Padre en lo secreto. Él ya les había dicho lo que dijo en Mateo 6, entra en la intimidad y tu Padre te recompensará en público. Pedro lo sabía. Y cuando Jesús le advierte, viene una prueba para tu vida, Pedro.
Viene una situación difícil para ti. Días después Jesús los invita a orar a 3 de sus discípulos, dentro de ellos Pedro. Los que conocen la cronología de los evangelios saben que era la última oración que Jesús prácticamente iba a tener con ellos. Los invita a orar y cuando Él regresa, Pedro está dormido. El que debería estar intercediendo y clamando por la palabra que se le había dado, está dormido. Yo me lo imagino como a veces a mí me gusta dormir, como si te hubieran dado una pedrada, no sabes dónde quedaste, ¿verdad? Jesús se va, vuelve a orar y regresa. Y Pedro está otra vez dormido. Jesús le dice, no pudieron haber velado conmigo aunque sea una hora. Una hora, Pedro. No pudiste mantenerte alerta. No pudiste entender la gravedad de la situación, la responsabilidad de lo que esto trata. Jesús le dijo, vámonos. Pasaron quizá horas. Cuando Jesús es aprendido, los discípulos huyen. Y Pedro, sucumbiendo ante la presión del mundo, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Tú hablas como ellos. No, yo no. Se avienta una grosería para tratar de demostrar que no. Y entonces, a la tercera vez, el gallo canta. Y Pedro voltea a ver a Jesús y Jesús lo voltea a ver a él. Cuando pienso en negligencia y pienso en pereza, viene a mi mente David. Cuando en el tiempo de que los reyes salen a la guerra, él prefirió quedarse a descansar en su casa. Y entonces se enfrentó al peor problema que pudo haberse enfrentado. Porque cuando no hacemos lo que debemos de hacer, cuando dejamos de estar alertas y olvidamos que el enemigo anda como de león rugiente buscando a quien devorar, sucumbimos ante las artimañas del enemigo. Hermano, escucha lo que voy a decirte. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nada hay que pueda apartarte del amor de Cristo y de las manos del Señor. Pero si tú mismo o yo mismo me descuido, somos presa fácil. Escucha lo que te voy a contar. Tenía yo 17, 18 años. Recibí el bautismo con el Espíritu Santo en una iglesia donde nos congregábamos, mi familia y yo, Catedral de la Esperanza. Tenía un amigo que hoy es pastor también, Caleb se llama. Me acuerdo que al levantarme del lugar donde estábamos orando, lleno de Dios y con un corazón rebosante, recuerdo que le dije a Caleb, oh Caleb, ahora sí jamás le vuelvo a fallar a Dios. De aquí en adelante tú vas a ver. Fui presuntuoso, pero nunca olvidaré sus palabras. Él me dijo, el que diga estar firme, mire que no caiga. Yo lo tiré a loco y dije, te reprendo, chama, ¿verdad? Hermano, no pasaron ni 2 meses cuando por ahí en segundo de secundaria yo empecé a juntarme con personas que no debía. Literal, mi identidad como cristiano no sé dónde quedó. Descuidé la oración, descuidé la lectura, me perdí literal, no sé ni quién era. Eso duró algunos años. Llego a la preparatoria, sigo. Ahora, interesante decir que durante todo ese tiempo no dejé ir a la iglesia. Interesante decir que durante todo ese tiempo, todos los domingos fui a la iglesia. Pero me sentaba en una banca, me sentaba en una silla, pero mi corazón estaba lejos, mi mente estaba lejos de ahí. Casi prácticamente al terminar la preparatoria, Dios, en una situación de misericordia y gracia, de amor hacia mi vida, trata conmigo de una forma fuerte. Pero Él abre mis ojos y yo voy a tener un encuentro real con Cristo
Y entiendo ahora muchas cosas en el Señor que yo permití, que fui negligente y perezoso. Y aprendí la lección. Aprendí lo que ese texto significa. El que diga estar firme, el que se confíe en decir yo soy cristiano, mi familia es cristiana, va a la iglesia. Sí, pero la relación con Cristo es personal. La guerra es real. El enemigo al que te enfrentas es real. Pero nosotros siempre tendemos a descuidarnos. Siempre tendemos a dormirnos en lo espiritual y a dejar que esas espinas y esa maleza crezca en nuestro campo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, el Señor te dice: levántate, toma la pala, toma el pico, empieza a trabajar. Dios te da gracia, poder para limpiar el campo y levantarte en su nombre, vencer en su nombre y cumplir el llamado que Dios te ha dado. Mientras yo preparaba esta enseñanza, venía a mi corazón y a mi mente lo siguiente. En Avivamiento de Amor actualmente hay muchas personas, no las conozco a todas, no tengo el privilegio de conocerles a todas las personas que este año se han integrado a la congregación. Pero sé algo, la gran mayoría de esas personas vienen a esta iglesia quizá en un momento crítico de sus vidas, en un momento donde quizá no la están pasando bien, donde han sido golpeados, donde quizá sienten literal que su identidad está siendo golpeada, amenazada en Cristo. Hay personas inclusive que han dicho: yo me voy a tomar un año sabático. Hay algunos que tienen ya 2 o 3 años sabáticos. Personas que quizá en el antiguo ministerio estaban activos y estaban de lleno y estaban sirviendo, pero que hoy dicen: yo no quiero nada de eso, yo quiero llegar a un lugar y donde se predique y yo escuchar y estar sentado y no tener, lo menos que se pueda tener tan contacto con la gente, porque la gente lastima, así que en cuanto se acabe yo me voy de aquí. Quiero decirte, esa no es tu identidad en Cristo. Quiero decirte, ese no eres tú. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Tú has sido llamado por Dios. Tú tienes un trabajo en Dios. Tú tienes una misión en Dios. Dios quiere que te levantes. Para algunos Dios les dice: ya basta. Ya es tiempo. Levántate, toma la pala. Levántate y sentirás la fuerza de Dios, el poder de Dios, para hacer lo que tú piensas que ya no puedes hacer. Para hacer lo que tú pensaste que jamás volverías a hacer. Pero se te ha olvidado que Dios está lleno de gracia, que es el Padre de misericordias, y que su bondad no la puedes medir. Así que recibe esta palabra y empieza a trabajar en tu campo, porque Dios quiere usarte y glorificarse en tu vida y a través de tu vida. Ponte de pie en esta tarde. Prepara tus labores, disponlas en tus campos y después edifica tu casa. Prepárate. Prepárate para lo que Dios va a hacer. Prepárate para lo que Dios tiene. Él no se ha olvidado de ti, ni de tu familia, ni de las promesas hechas. Dios es fiel.